Estimados estudiantes, el día de hoy les explicaré en relación a lo que es estudio del trabajo, en lo que respecta el tema de cronometraje y muestreo. Este tema prácticamente es importante en el momento de que vamos a hacer análisis de puestos en las diferentes estaciones de trabajo. Vamos a tomar como herramienta lo que es el cronómetro. Vamos a tener una tabla, lápiz, papel, observaciones. Vale la pena aclarar que este tiempo en el que vivimos todas estas herramientas pueden reemplazarse por sus equivalentes eléctricos. El cronómetro, la Oficina Internacional de Trabajo recomienda para efectos de estudio de tiempo dos tipos de cronómetros. Tenemos el mecánico, que a su vez puede subdividirse en ordinario, vuelta a cero, que lo retrocedas a cero. El cronómetro registra fracciones de segundo. En producción es importante que sepamos cuáles son los segundos de producción. El eléctrico, que a su vez puede subdividirse en es el que se utiliza prácticamente a nivel de los celulares. Podría ser útil, pero no es muy eficaz como el mecánico. Aquí tenemos un formulario de datos. En primer lugar tenemos una hoja de tiempo para ir midiendo cada una de las operaciones. Esto pues se tiene que ver a nivel de empresa. Un ejemplo de la cronometración se hace en la zona franca. Vamos acá. Los formularios para analizar los datos son las hojas de trabajo. Se utiliza para analizar datos de las observaciones para hallar tiempo. Vamos a descartar los tiempos muertos. Las hojas resumen de estudio. Estas hojas se transcriben en tiempo seleccionado o inferidos de todos los elementos. La hoja de análisis para estudio. Esta hoja sirve para computar los tiempos básicos de los elementos de las diferentes operaciones que vamos a estar observando dentro de un proceso productivo. Vamos a imaginarnos que vamos a estar observando un operario de costura dentro de la zona franca. Los pasos para la realización: vamos a prepararnos, seleccionar la operación, vamos a observar a un corredor de puño, a un corredor de cuello o un cerrador de costado. La selección del operador, al azar lo podemos seleccionar, o sea, un operador que esté bajo la curva le podemos ir dando un seguimiento. Se realiza un análisis de comprobación del método de trabajo, se establece una actitud del trabajador. Hay que hablarle al trabajador antes y decirle: vea, le vamos a cronometrar, vamos a ver cómo está el nivel de aprendizaje y la destreza que ha adquirido en esta operación. Tenemos la ejecución, obtiene y se registra la información, se descomponen las tareas en los diferentes segmentos, se cronometra, se calcula el tiempo observado. O sea que los segmentos significan en las paradas precisas. Yo voy a correr una bolsa de costura. ¿En qué consiste? Que nosotros tenemos acá una bolsa de costura. Tenemos acá que la bolsa la vamos a pegar a una camisa. Imaginémonos que esta es una camisa, esta es una bolsa. Hacemos una corrida, comenzamos la corrida, hacemos una parada precisa, hacemos este pico, venimos para acá. Entonces todas estas paradas precisas del pegado de la bolsa son segmentos, y esos segmentos se tienen que cronometrar con ayuda del cronómetro, preferiblemente mecánico. Acá tenemos la valoración. Se valora el ritmo normal del trabajador promedio, se aplican las técnicas de clasificación, se calcula el tiempo normal, los suplementos de la tolerancia, el análisis de las demoras, el estudio de la fatiga, que tan fatigado está el trabajador, el cálculo de los suplementos y su tolerancia. Con relación a los suplementos, significa, yo como empresario, yo voy a darle suplemento a mi trabajador que tenga una hora de almuerzo, que durante la jornada este trabajador tiene que levantarse a tomar agua, que durante la jornada este trabajador tiene que ir al baño. Todos esos son los suplementos de trabajo. Y también, si soy un empleador que cumple la normativa, que este trabajador haga también los ejercicios ergonómicos, temas que vamos a desarrollar
más adelante. Los tiempos estándar, tenemos el error de tiempo estándar, el cálculo de frecuencia de los elementos, la determinación de los tiempos de interferencia. El cálculo de tiempo estándar es algo muy importante, que tanto está el trabajador desempeñando una determinada tarea. Las posiciones del observador, prácticamente tenemos que estar de pie, tenemos que estar detrás del trabajador, debemos de tener nuestro cronómetro, debemos de estar claro cuál es la operación que vamos a analizar y cuáles son esas paradas precisas. Para ello es importante que nosotros veamos cómo vamos a hacer esta observación. Consiste en el número de veces que debe observar dicha labor para así obtener los resultados. Aquí hay unas fórmulas que tenemos, lo que es el cálculo de la media, la siguiente el cálculo de la covarianza y el cálculo de los grados de libertad. Los grados de libertad es n-1. Para este ejercicio nosotros vamos a tener 10 elementos, menos 1 lo vamos a transformar en 9, cálculo de grado de libertad en la cantidad de elementos observados, y se resta, siendo esta resta una constante. Esto es una constante. Tómenle aquí un screen, vean acá la parte de la fórmula de la covarianza, la media que es n-1, que es importante que nosotros la tomemos en cuenta para este paso a paso. Acá tenemos potenciales observaciones. Hicimos nosotros 10 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedamos en que era n-1, ¿verdad? Que en ese momento vamos a sacar el n-1, te da 9. Tenemos el volumen, te lo va a dar el ejercicio. Tenemos acá la media del ejercicio, que es la suma de todos esos elementos, y lo vas a dividir entre la cantidad de elementos y te va a dar el número de la media. En este caso, ¿cuánto sería? 10. Prueben en sus calculadoras. Acá le tiene que dar el cálculo de la media, que son 40.3 entre ese número de elementos. Esos 40 viene a reflejarse en la fórmula superior derecha. Tenemos x menos x sub 1 elevado al cuadrado. Eso es elevado al cuadrado. Métanlos en sus calculadoras, y si ustedes se fijan, lo que es la media, que es 40.3, no va a cambiar en este ejercicio. Si es 40.3 en cada uno de los elementos. Tenemos 40 menos 40.3, 45 menos 40.3, 47 menos 40.3 elevado al cuadrado, y a la par están las evaluaciones. En la parte de acá tenemos 104.1, que es la sumatoria. Ese 104.1 es lo que vamos a ingresar en la fórmula que ustedes al inicio les dije que le dieran captura de imagen. Acá tenemos que le dio 104.05 elevado al cuadrado, que es el valor que les resultó, que es de esa sumatoria, sobre la n-1, que es tu media, y te da 3.40. ¿Cuántas veces debemos de cronometrar la operación? Era una de las preguntas, para que ningún elemento se cometa un error del 3% y con un nivel de confianza del 95%. Vamos a utilizar para esto la tabla de TD Student. Esta parte de acá es de tabla. Esta parte de acá es la covarianza que acabas de calcular. Y la acabas de calcular y te dio 3.40. Esto, como es de tabla, lo vamos a explicar. En la parte de acá es el error. ¿Qué te dice el error? Es el de 3%. Le sacas el porcentaje, ¿verdad? Y lo trabajas sin porcentaje y lo elevas al cuadrado, que es 9.5%, y 9 es el uso de la tabla de TD Student. Todo esto de aquí, quiero que remarcarle que todo esto de aquí es el valor de la tabla. Esto de aquí es este valor que tenés aquí. Y esto de aquí es el error. Y todo esto va a ir elevado al cuadrado. Cuando vean eso, es que va elevado al cuadrado. Para que no tengan confusión cuando vayan a hacer el trabajo que se les está orientando a esta explicación. Tenemos cómo se usa la tabla de distribución estándar, TD Student, para averiguar. Tenemos 1 menos alfa medio.
Supongamos un riesgo del 5% o nivel de confianza. Esta es una suposición. Reteniendo este porcentaje, tenemos que 5 entre 100 te da 0.005. Utilizamos alfa medio, que es el 0.005 sobre 2, te da 0.025. Ya que dejamos el mismo espacio correspondiente a las regiones de rechazo para ambos lados, por eso se llama T de alfa medio, logramos tener que 1 menos alfa medio, 1 menos 0.025, y te da el valor de 0.975. Acá tenemos n menos 1, que es el nivel de confianza, si le resta 1 a toda la muestra, que se acuerdan que eran 10 elementos. Se busca la interacción y el resultado y te va a dar 2.228. Acá, recuerdan el dato, en la parte superior nos había dado 975 y n menos 1 te da 9 y el dato es 202.262. De esa manera es de tabla. Acá, como es de tabla, lo transcribimos, el 2.25. Eso que les dije 2000, corrijo que es 2.25. 2.25, acá va a ir variando de acuerdo a la tabla que vayan buscando. Nos podemos ajustar a esta o nos podemos ajustar a que es 2. Vamos acá a ponerle 26. Tenemos de 3.40, que era el cálculo de la covarianza, que es esta parte de acá. El error lo dividimos y ponemos el error, que es el 0.03. Luego tenemos lo que es la media, que es 40.3, que la calculamos al inicio y te va a dar 40. Y entonces N1 es la cantidad de veces que debemos cronometrar a ese obrero. Aquí tenemos los tiempos normales de cada elemento. El TN es la normal del elemento. Tenemos el volumen del ejercicio. La T, en este caso la T va a ser tu media. Es el valor de la media, la T, que te da 40.3, 20, que te lo da el ejercicio, son 806 unidades y prácticamente ese sería tu volumen en lo que es tu tiempo normal de cada elemento. Determina el tiempo estándar de cada elemento de la operación. Si se sabe que la operación otorga un 19% de suplemento. En algún momento yo les explico que el suplemento son el tiempo que te da el empresario para decirte, vas a ir al baño, vas a almorzar, vas a hacer actividades fisiológicas naturales. Y aquí está la fórmula, la TN más TN por el 5%, que te lo dice la fórmula, en donde te dice que la TN, que es el tiempo normal, que son las 806 por el suplemento, te da esa cantidad, que es el tiempo estándar de la cantidad de elementos de la operación, ya incluyendo el tema de los suplementos. Determine la norma de producción para una jornada laboral de 9 horas con un 10% de suplemento. Tenemos una jornada laboral que son 9 horas. Sustituyendo el término de la jornada laboral efectiva, 9, tenemos 9 porque te están diciendo 10%, le sacamos el porcentaje, lo colocamos ahí, se lo tenemos que restar a esa jornada laboral porque es el tiempo que vos le estás dando al trabajador para que vaya al baño, para que almuerce o para que haga otras actividades dentro de tu suplemento. Tu jornada laboral efectiva son de 8 horas en minutos, que son 486 minutos, hagan sus cálculos. Una hora tiene 60 minutos y vamos a reflejarlo en minutos centidecimales. ¿Qué es lo que significa? Que tenemos la norma de producción, que es la JL, sobre el estándar, y como vamos a trabajar en minutos centidecimales,
pues los vamos a multiplicar por 100 y los vamos a dividir y nos da 50.67 minutos centidecimales las unidades. Muchísimas gracias y espero haber llenado sus expectativas en el conocimiento de esta clase.